Hola, Dios les bendiga de una manera especial en esta hora. Y hoy estamos aquí para compartir su palabra. Estamos para en estos momentos entrar, analizar su palabra, porque su palabra es verdad y no nos podemos desviar de la palabra de Dios porque ella es la que nos guía y nos lleva a través del Espíritu Santo a entender el propósito de Dios para nuestras vidas. Y hoy, de una forma preocupado, preocupado porque hay tantas cosas que están sucediendo dentro de la iglesia y son los malos testimonios, los errores que están aconteciendo continuamente, y el tema de hoy es por qué le fallamos a Dios. Yo sé que todos cometemos errores, todos pecamos delante de Dios, pero debe haber una causa que está causando ese mal dentro de la iglesia, ese pecado dentro de la iglesia. Hay tantas historias que usted se mete en las redes sociales, unas que son muy verdad, otras que son mentiras, pero las que tenemos que resaltar son las que son verdades, que están aconteciendo, pastores con relación de pareja con niñas durante muchos tiempos, callando eso y sirviendo el pastorado, sirviendo, ministrando la palabra de Dios. Y nos hace recordar los tiempos de Elí, ¿verdad? Cuando violaban a las mujeres, hacían mal uso de las ofrendas, de los sacrificios que se presentaban en ese entonces. Y este tiempo nos muestra que durante mucho tiempo la Biblia nos ha mostrado y nos muestra que siempre ha habido desvío de parte de los líderes de la iglesia, haciendo cosas que no agradan a Dios. Y aún de personas que no somos líderes también en algún momento le hemos fallado a Dios. Entonces no podemos entrar en juzgar, sino es sentarnos en la palabra y reflexionar y analizar dónde está el enemigo haciendo estragos dentro de la iglesia del Señor. Y a veces uno se pone a pensar, ¿por qué? ¿Dónde está la falla? ¿Dónde nos dejamos penetrar? ¿Dónde dejamos que el enemigo vulnere nuestra vida? ¿Y dónde, en qué momento se pierde esa conexión con Dios y empezamos a vivir en la carne, nos desconectamos y de una forma aparente, en apariencia, demostramos y creemos hacerle ver a la gente que estamos bien delante de Dios porque estamos sirviendo y la iglesia se ve superficialmente bien, pero por dentro hay unos pecados ocultos de muchas cosas que están sucediendo, y yo pienso que eso va en que no hemos fortalecido nuestra mente, que es el principal campo de batalla en el cual nosotros podemos pelear con el enemigo, porque allí es donde se da la mayor guerra y ahí es donde se da el triunfo o se da la derrota de nosotros los cristianos, en la mente. La mente es como ese hardware en el cerebro, ¿verdad? Porque el cerebro, los que saben de tecnología, vamos a poner que es el software, lo que tú puedes ver, lo que tú puedes palpar, pero la aplicación es el hardware que está allí, y ese viene siendo la mente y nuestros pensamientos. Y llegando aquí muchas veces por nuestra forma de pensar fallamos a Dios, porque a veces creemos que liderando a nuestra manera, a nuestra forma de llevar las cosas, con nuestra propia ideología, podemos tener buenos liderazgos, podemos tener eh, iglesias bien formadas, no en la palabra, sino en nuestras propias ideologías, que ahí es donde está y radican muchos errores
hoy en día, porque eso nos lleva a nosotros a creernos autosuficientes, a creernos que Dios es a los únicos que nos habla, o a los únicos que le habla es a los líderes, y que son infalibles, que no se equivocan, y ese es el craso error de lo que está pasando. Entonces allí en la mente, en el pensamiento, es donde se derivan tantas cosas, ¿verdad? Y el enemigo siempre quiere vulnerar nuestra mente, nuestra sensibilidad mental, para meter otros patrones diferentes a lo que es la palabra de Dios. Y nosotros tenemos que empezar a cambiar la mentalidad carnal por la mentalidad de Cristo. Y esa es la base fundamental para nosotros destronar y derrotar al enemigo. O si no, él nos derrota a nosotros, y estamos viendo que muchos hoy no creen al Evangelio de Cristo, no creen en los pastores, no creen en los líderes, no creen en aquellas personas que le dicen Dios te bendiga, Dios tiene un propósito contigo, porque hay mucho mal testimonio, ¿verdad? Y allí en ese mal testimonio, que es donde hemos dejado que Satanás, que el enemigo de Dios y que la carne se ensanche en contra de nosotros, y como la palabra de Dios no puede ser burlado, y no hay nada oculto que Dios no lo haga manifestar, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos que modificar nuestras acciones. Pero modificar ¿dónde? En la palabra de Dios. Si nosotros no modificamos lo que venimos haciendo, no somos transformados, no somos renovados, no vivimos verdaderamente el ser cristiano, no valoramos verdaderamente la muerte de Cristo en la cruz, que Él nos hizo libres, ¿verdad? Y que libertad es eso, poder nosotros vivir libremente, ya no con el pecado. Entonces cuando tenemos ese tipo de errores continuos y de descrédito, podemos pensar en que algo estamos haciendo mal, como iglesia, como miembros, como siervos de Dios, algo estamos haciendo mal. Y es tiempo de reflexionar, de analizar a través de lo que estamos haciendo, porque no se trata aquí de qué tan bueno soy yo, o qué tantas cosas buenas puedo hacer, porque nosotros no podemos hacer nada bueno delante de Dios. Dios sí puede hacer tantas cosas, innumerables cosas, para sacarnos a nosotros de allí, de ese lugar, ¿verdad? Entonces, nosotros no somos psicólogos, ni nos orienta a la psicología para ser transformados, para ser cambiados. A nosotros nos orienta, nos guía el Espíritu Santo de Dios. Esto no es una fórmula humana, esto no es un concepto humano, una ideología humana, una filosofía o una doctrina humana. Para poder ser transformados necesitamos del Espíritu Santo de Dios, necesitamos estar llenos del Espíritu Santo de Dios, que renueve nuestra mente, nuestro entendimiento, para poder nosotros realmente ejercer un liderazgo espiritual, porque Dios lo dice muy claro, que Él viene a buscar una iglesia sin manchas y sin arrugas, y hoy son más las arrugas y las manchas que la pureza, que la verdad, que la santidad, que es lo que Dios demanda de nosotros. Y hoy, tristemente, tenemos que decir que la iglesia está pasando por un momento de crisis espiritual, y se debe a los que están dirigiendo las iglesias, y nosotros que a veces nos callamos ciertas prácticas, ciertas costumbres, ciertas doctrinas que se meten, que no son realmente las cristocéntricas, las que vienen en la revelación de la palabra que nos ha iluminado, ¿no? Entonces nosotros a veces somos copartícipes de ese tipo de eventos y de esa cantidad de errores que se está cometiendo en la iglesia. Y nosotros hoy tenemos que levantar la voz, tenemos que decir: Cristo nos llamó a ser libres, Cristo nos llamó a que hablemos clara y contundentemente la palabra de Dios. Entonces nosotros, cuando nos vamos a Romanos capítulo 12, versículo 1 y versículo 2, nos encontramos que Dios
a través de su palabra, eso es lo que quiere, una transformación, una renovación de todo nuestro ser, de alma, cuerpo y espíritu. Y leemos la honrosa palabra de Dios en el capítulo 12 de Romanos, en el nombre del Padre Jehová, de su Hijo amado Jesucristo, el que murió en la cruz, derramó su sangre por nosotros, y del Espíritu Santo, el sello, la garantía, esa arra, ese sello que Dios nos dio para la vida eterna hasta la venida de Cristo, su Espíritu Santo. Y dice la palabra de Dios así: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Cuando encontramos aquí en este versículo 1 que Pablo dice: los ruego, les suplico, hermanos, de corazón les pido a ustedes que presentéis vuestros cuerpos, con todos nuestros miembros, con toda nuestra anatomía, con lo intangible y con lo tangible de nuestro cuerpo, lo que tú puedes ver y lo que no puedes ver, y lo que puedes palpar y lo que no puedes palpar, en sacrificio vivo, santo, apartado para Dios, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Habla de la racionalidad, habla del entendimiento que tenemos que tener para presentarnos como sacrificio vivo. En la época del Antiguo Testamento se sacrificaban animales para cubrir nuestras faltas, para cubrir nuestros pecados. Pero ahora Dios nos está diciendo que presentemos vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Que si todo lo que está pasando no llega con olor fragante y delante de Dios, sino con un olor putrefacto, que es lo que está llegando cuando dejamos que el pecado se ensanche en contra de la iglesia y que el pecado se ensanche en contra de nosotros, no podemos ofrecer ese sacrificio santo, agradable y ese cuerpo vivo a Dios, sino que estamos presentando obras muertas, estamos presentando olor desagradable delante de Dios. Y Dios no quiere que presentemos y nos hagamos aborrecibles, nos hagamos detestables y despreciables delante de Él. Y el versículo dice: no os conforméis a este siglo. ¿Sabe que esto que se está viviendo en este tiempo, amados, no lo vivan ustedes? No se peguen de lo que está viviendo el mundo actual. No se peguen de la cultura del mundo. No se peguen de las cosas que el mundo ha inventado y ha estructurado para derrotarse, autoderrotarse ellos mismos. Y la iglesia ha caído en la estructura política, en estructuras culturales, culturas deportivas, ¿verdad? Y nos metemos en lo que el siglo este está viviendo. Y competimos con el mundo, con comentarios, con discusiones, como si nosotros hiciéramos parte del mundo en este siglo. Y Dios no quiere eso. Y tú puedes participar honesta y honradamente de cualquier evento, pero no que tú defiendas al hombre natural en este tiempo. Porque si hay algo que el hombre natural no entiende y nunca va a entender, las cosas que son del Espíritu. Y las cosas que son del Espíritu se disciernen espiritualmente en Dios. Entonces, que no nos conformemos a este siglo, sino que deberíamos ser transformados por la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La iglesia tiene que meterse en la voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Y por eso tú y yo que estamos aquí tenemos que reflexionar, y no estoy juzgando a nadie, porque no soy Dios para juzgar. El que juzga a los vivos y a los muertos se llama Jesucristo. Pero sí quiero que aún el Señor me habla inicialmente a mí,
que reconsideremos cómo estamos caminando, cómo estamos andando delante de Dios, si realmente hay una transformación y una renovación en vuestro espíritu. Si realmente las obras que estamos haciendo las estamos haciendo como para Dios o para el hombre. O si hay pecado oculto, si hay maldad oculta, si hay engaño, si hay traición dentro de lo que estamos haciendo, dentro de la iglesia, estamos fallándole a Dios. Y no podemos ignorar que Dios no puede ser burlado. Dios no puede ser burlado. Lo que el hombre segare, eso recogerá. Lo que el hombre siembra, eso recoge. Y hoy estamos aquí es para, hermanos, autoevaluarnos delante de Dios, cómo estamos delante de Dios. Porque la iglesia está viviendo cosas sucias, cosas inmundas, que si somos la casa de Dios no deberíamos estar pasando por estas circunstancias en la cual hay mucho mal testimonio de por medio, conflictos, contiendas, guerras, pleitos, como si fuéramos del mundo, porque no hay transformación, no hay renovación, no hemos presentado vuestro cuerpo en culto racional a Dios como sacrificio vivo, sino que estamos presentando obras muertas, estamos presentando obras de las tinieblas en nuestra vida, y ahí no está la luz de Cristo, porque la palabra dice que el mundo que andaba en tinieblas, luz resplandeció, y Cristo es luz. La luz de los hombres es Cristo. Entonces nosotros tenemos que empezar ya a autoevaluarnos en Dios. Nosotros no podemos seguir como está siguiendo la iglesia en este tiempo, pensando cosas totalmente desenfocadas y desaforadas del propósito divino. Nosotros estamos aquí por la misericordia de Dios. Por eso Pablo les decía allí a los discípulos: os ruego, hermanos, por las misericordias de Dios. Pablo, yo me imagino a Pablo suplicándole: hermano, entremos en razón, entremos por la puerta y por el camino angosto. No nos metamos por la ancha y expansiosa que nos va a llevar a la perdición. Y el propósito de Dios es darnos salvación y vida eterna. No hay otro propósito diferente por el cual Cristo haya redimido nuestros pecados, nuestras maldades allí en la cruz de Calvario, sino por vuestra vida. Él entregó su vida. Así que nosotros no tenemos otro premio diferente sino a la vida eterna. Y lo más triste es que estamos sembrando para quedarnos sepultados en esta tierra. Entonces es hora de levantarnos, es hora de sacudirnos, es hora de decir: ¿sabes qué, Dios? Perdóname, porque como miembro o como líder de una iglesia hemos fallado, hemos pecado, Señor. Ahora restaura la iglesia, renueva la iglesia. Padre, haz nueva todas las cosas. Porque de modo pues que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. No podemos vivir en el pecado, no podemos vivir en la maldad, no podemos vivir, desafortunadamente se tiene que decir y se va a decir. Y desde aquí, desde este lugar, siempre voy a estar. Y le pido a Dios que me guarde, que me cuide, que los errores del pasado, que los pecados del pasado no sean lo que marque mi presente en Cristo, sino que eso me quede como una experiencia viva allí para yo no seguir cayendo y no seguir pecando delante de los ojos de Dios. Por eso Dios ha llamado a una iglesia santa, que sin santidad nadie, o es imposible ver a Dios. Sin santidad. Dice que el principio de la sabiduría es el temor de Dios, ¿verdad? Entonces, si Dios quiere que seamos sabios, que seamos entendidos, Él quiere que presentemos vuestros cuerpos como culto racional, en sacrificio vivo a Dios, para que conozcamos cuál es la voluntad de Dios, santa, agradable y perfecta. Dios te bendiga, Dios te guarde, y que este tiempo sea de reflexión, de meditación y de un cambio, no del Evangelio, sino de un cambio de nosotros para vivir el Evangelio. Que Dios te continúe bendiciendo.